Hola, buen día. Mi nombre es Sara Marín y hoy quiero compartirles mi último trabajo del curso propedéutico para la carrera de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como titulé mi trabajo, se llama La reivindicación de los derechos del hombre. Los derechos del hombre como género masculino. Sé que es un tema que va a tocar fibras muy sensibles, pero no es mi intención herir las susceptibilidades de nadie, tan solo quiero compartirles un problema que es real y que del cual poco se habla. ¿Por qué? Porque existe una idea muy general y muy arraigada con respecto a que los hombres tienen mayores beneficios y garantías que las mujeres en todos los ámbitos político, social, salud, sexualidad, trabajo, violencia, etcétera. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo que no es así, que se han visto violentados estos derechos y se han visto minimizados. ¿Cuál es mi objetivo al hacer este trabajo? Analizar la situación actual de los derechos del hombre, no solo para las mujeres, en el ámbito legal, familiar, salud, sexualidad, violencia y su paternidad, sobre todo en el ámbito familiar y su paternidad. Y el propósito de esta investigación, pues bueno, es para crear conciencia y obtener una mejor comprensión en la lucha de los derechos de los hombres y su paternidad. ¿Qué hice? Fui a un instituto de seguridad social y ahí entrevisté a algunos médicos y a unas personas que se encontraban ahí y me llamó mucho la atención que los hombres estaban más abiertos a compartir sus experiencias y sus opiniones y las mujeres tenían cierta resistencia, en el sentido de que era así como que los derechos del hombre y su paternidad, ¿no? Eh, una de las respuestas que me gustó fue un médico que me dijo que más que los derechos del hombre, debería volverse a considerar cuáles son los derechos de la mujer, ya que él consideraba que ya han sobrepasado ciertos límites. ¿Cuáles son los derechos de los padres? Antecedentes históricos y culturales. Bueno, el movimiento de los derechos de los padres inició en los años 60, mucho antes, pero más fuerte fue en los años 60, exclusivamente en los países más industrializados, donde el divorcio comenzó a ser más común. Entonces empezaron a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Que las separaciones y las manutenciones y las custodias, todo eso como un ratito lo veremos. Los antecedentes sociojurídicos. Un caso que fue parteaguas para el movimiento de los derechos del hombre en fechas más recientes fue en el año 2006, con un caso que se llamó Dubai contra Wells, en donde se trató sobre si los hombres debían tener la oportunidad de rechazar todos los derechos y responsabilidades de paternidad en caso de un embarazo no planeado. Y ahí se solicitaban los mismos derechos reproductivos que las mujeres, ¿sí? Esto fue un parteaguas para que los movimientos de los derechos de la paternidad y de los hombres lo vieran como, bueno, que también ellos tenían derechos reproductivos y no solamente la mujer por el hecho de que obviamente toda la gestación se da en el cuerpo de la mujer, pero ellos también contribuían. Las implicaciones políticas y características es que desde los años 80 se ha venido evolucionando en materia de igualdad. Sin embargo, pues existen temas como en el que claramente como que podemos notar que se ha deslegitimado jurídicamente el derecho familiar, discriminando a los padres en respecto a la custodia, la manutención, la violencia familiar, y pues todavía no se hacen muchos movimientos de manera política para apoyarlos. Entonces, eso es lo que están luchando los movimientos de los derechos de los padres y de los hombres. Realicé una encuesta
a 10 personas en un rango de edades de entre los 20 a los 50 años, de los cuales me respondieron 7 hombres y 3 mujeres. Casualmente fueron más hombres que mujeres. Y algunas de las preguntas que les hice fue: ¿crees que el hombre tiene derecho a opinar sobre si su pareja debe abortar? ¿Los hombres también sufren el aborto? ¿Crees que legalmente se ejercen los mismos derechos de paternidad que maternidad al momento de la custodia en un divorcio? ¿Consideras que los hombres también pueden ser víctimas de violencia por parte de sus parejas? ¿Crees que la lucha por los derechos de las mujeres han sobrepasado sus objetivos y han dañado la propia imagen de la mujer y la del hombre? ¿La legislación del matrimonio y la familia ejerce los mismos derechos para los hombres que para las mujeres? ¿Consideras que se les da la misma importancia, atención y difusión a las enfermedades del hombre como el de las mujeres, como en el caso del cáncer de próstata y de mama? ¿Sabes que las tasas de mortandad son mucho mayor en hombres que en mujeres por suicidio, accidentes laborales, guerras, etcétera? Y bueno, algunas de las respuestas más relevantes. Aquí tenemos una gráfica de las respuestas. Y como por ejemplo en el caso de la primera pregunta, que es: ¿crees que el hombre tiene derecho a opinar sobre si su pareja debe abortar? El 90% de los encuestados coincidió en que el hombre tiene derecho a opinar sobre si su pareja debe abortar. Claro, esto en el entendido de que en México es ilegal el aborto, entonces pues ni siquiera podría o debería cuestionarse que si existiera un aborto, pero en el caso que sea necesario o que la mujer así lo desea, los hombres que contestaron y las mujeres consideran que sí tienen derecho a opinar, que es importante que ellos opinen. La segunda pregunta que hice fue sobre si los hombres también sufrían en el aborto. Y el 80% cree que los hombres también sufren en el aborto. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente dependiendo mucho del vínculo afectivo que tenga con su pareja, le preocupa su salud, que no vaya a fallecer durante el aborto, y por supuesto que deja huellas psicológicas en ellos también. Esto descarta todas aquellas como tabús que tenemos de que los hombres pues no sienten en ese sentido, porque una cosa es que no lo expresan y otra cosa es que no lo sientan en realidad. Otra de las preguntas fue: ¿los hombres también son víctimas de violencia por parte de sus parejas? El 100% de los encuestados considera que los hombres también pueden ser víctimas de violencia por parte de sus parejas. Esto nos quita de lado todo aquel tabú de que las mujeres no pueden ser violentas y que no pueden ser agresoras, que son indefensas. Y pues no, o sea, hay muchas maneras de ser violentas con su pareja. Y los hombres lo viven. Es considerable el número de hombres que lo vive y que no lo dice. ¿Por qué? No lo dice porque tienen vergüenza, porque les van a decir que son débiles, en fin, los compañeros se van a burlar, no los toman en cuenta. No hay un sitio donde puedan acudir, como en el caso de las mujeres que van como víctimas de violencia, no existe un sitio para los hombres. Y son muy considerables el número de hombres que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. ¿Sabes que las tasas de mortandad son mayores en hombres que entre mujeres? El 70% de los que contestaron está consciente de que la mortandad es mucho mayor en hombres que en mujeres, ya sea por accidentes laborales, por las guerras, por depresión, por paros cardíacos. Los hombres son más propensos al suicidio. ¿Por qué? Porque se les exige más en el sentido de
tú eres el que tiene que mantener la casa. En la actualidad ya trabajan los dos, pero aún hay ese, esa imposición que nos han dicho de los roles, ¿no? Y obviamente pues los hombres tienen los trabajos más peligrosos también. En la actualidad el servicio militar es obligatorio para los hombres y la mujer puede todavía decir si sí o si no. En fin, es fuerte eso. Bueno, mi conclusión fue que cada vez que tocaba yo el derecho de los hombres, me toqué con mucha resistencia. En general se minimizó y se minimiza la lucha de los derechos de los hombres y de los padres que buscan la no discriminación en el derecho familiar, como la custodia, la manutención y la no violencia doméstica. Considero que los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre el cómo se ve este tema y hay mucha desinformación. La desunión familiar ha sido un factor fundamental para que esto sea mucho más propenso, ¿no? Los hombres están más conscientes de su papel en la sociedad y saben que es distinto, pero se encuentran con muchos candados legales y culturales. Ellos quieren tener una paternidad responsable, una paternidad en la que quieran estar más cerca de sus hijos, quieren que las custodias sean más equitativas, no, no quieren otra cosa más que hacer ese derecho de su paternidad responsable. Pues bueno, una de las recomendaciones serían que las políticas gubernamentales deberían considerar cambios legislativos y educacionales en la salud, la violencia de género, la familia, los medios de comunicación, etcétera, fomentando con esto la alianza entre hombres y mujeres para poder hacer el cambio, para garantizar la protección de los derechos para todos. Y entonces aquí yo me cuestiono, tal vez deberíamos pensar que estamos haciendo mal como sociedad. Y pues, bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.